Y entramos ya en lo que es Programmings. Aquí puedes ver en la pantalla que tenemos, es un gestor, o sea, es una página donde podemos hacer consultas. A nuestra mano izquierda tenemos un menú en donde tenemos tablas, tenemos las tablas pues conformadas por cada uno de los campos y a su vez cada uno de los campos identificados por un tipo de datos. Normalmente las bases de datos están compuestas por tablas y las tablas por campos. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos campos va a tener un tipo de datos diferente, porque no es lo mismo tener un número como un identificador y un nombre como un valor varchar, como lo que serían datos de letras y números juntos. Entonces, esto va a tener un tipo de datos y esto va a tener un tipo de datos. ¿Por qué lo hacemos así? Para que la base de datos pueda saber a qué datos está haciendo relación. No podemos relacionar un entero con un varchar. La base de datos no lo va a entender, porque de hecho no hay similitud. Entonces, por eso se identifican con tipos de datos. Existen tipos de datos para las fechas y horas, para los enteros, etcétera. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos esta base de datos. Esta va a ser la base de datos que tenemos. Está conformada por 3 tablas. Y dentro de las tablas, a primera vista, podemos ver que tenemos campos que son en común. Esto era lo que yo les mencionaba, que son campos que nos podemos relacionar. ¿Ok? Al igual que acá tenemos el customer, seguramente esto es un campo que lo podemos relacionar con el customer ID. No necesariamente tiene que ser el mismo nombre, pero nos va a dar como una visión de que pueda ser el mismo y podemos hacer las consultas. Entonces dijimos que el select es el que nos permite seleccionar los campos. Yo voy a hacer un select asterisco, que es cuando queremos ver todos los datos de una tabla. El select lo podemos utilizar select first name, como estaba anteriormente, first name y edad. Bueno, es importante aquí también, ya que estoy mencionando algunos comandos en inglés, todos los lenguajes de programación están en idioma inglés, por eso es súper importante que conozcas qué significan cada uno de ellos. No vas a poder escribir aquí selecciona o selección, porque en español no existe o el SQL no lo va a entender. Estos son lenguajes que están en inglés, al igual que el Python y al igual que cualquier otro lenguaje. Así que es importante que esto lo tengas presente. Las columnas no necesariamente tienen que estar en inglés. Aquí ya pueden tener cualquier tipo de nombre, pero sí es importante que se mantenga una coherencia. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, le damos aquí al botón de Run SQL, nos va a mostrar los valores que contienen cada una de estas filas, de estas columnas, perdón. Entonces tenemos aquí a John, a Robert, a David, a John y las edades que tienen. ¿Ok? Si queremos ver, aquí nada más me está mostrando 2 de los 5 campos que tengo aquí. Entonces, si yo quiero verlos todos, le doy select asterisco. Otra cosa importante que sepas también cuando estás escribiendo código en SQL, cuando estás escribiendo los comandos, es que cada uno de los comandos se te ponen de un color diferente. Entonces, eso significa que es el comando que se va a ejecutar. Es el comando que va a estar dando algún tipo de instrucción. Mira que la palabra customer se queda en negrito, no se cambia. Entonces, si ejecutamos, aquí vemos la información o los valores de cada uno de los campos. ¿Ok? El ID, este ID es el que nos va a dar relación de una tabla con otra. Fíjate que pues, es secuencial. En algunos casos estos ID pueden ser claves primarias y no pueden estar repetidos. Si tú defines como que la tabla para este campo es una clave primaria, no puede existir otro uno. Eso es más o menos cuando nos registramos en los sistemas gubernamentales, por llamar un ejemplo, y te tienes que identificar con tu cédula de identidad. La cédula es única,
Tú eres una persona que tiene un número de identificación, un número de persona. Eso ya es un dato que te hace único dentro de las distintas bases de datos en las que pueda estar la información de tu cédula. Entonces va a existir una sola persona con ese mismo número de cédula en distintas bases de datos, pero es una sola, ¿ok? Ya eso se puede pues ir configurando cuando ya tienes mucha cantidad de datos y no quieres que se te dupliquen cosas, ¿no? Entonces es importante también tener eso presente. Todo eso lo vas a poder aprender cuando inicias los estudios más profundos. Aquí en este taller es apenas una introducción a lo que puedes ver si empiezas en un bootcamp o en una formación pues más larga, con más tiempo. Antiguamente no se hacían este tipo de cosas, simple y llanamente tú te inscribías en los bootcamps y ya está, como me pasó a mí, que me inscribí simple y llanamente porque quería mejorar alguna de las habilidades que tenía, ¿no? Porque en la universidad, si bien es cierto, vi la parte de base de datos, pero fue muy a muy grandes rasgos y muy básico, ¿no? No entré en profundidad. Entonces, como cuando empecé yo estaba trabajando en un call center, pues ya tenía cierta noción de lo que sería una base de datos y cómo se introducen datos en una base de datos, porque yo era la parte, digamos, funcional. Yo generaba los datos para esa base de datos. Entonces yo quería entender ahora el trasfondo. Ok, ¿qué hacemos con esa base de datos? ¿Cómo relacionamos todo esto? ¿No? Entonces es importante que cuando ya tú vayas a empezar en un bootcamp, sepas profundizar más en la materia. Y bueno, esta es una forma de ir practicando, ¿ok? Pero hay muchas cosas más que puedes ir aprendiendo. Pero esto es un abreboca para todo lo bueno que se viene de la parte de los datos. Entonces, vamos a hacer lo mismo en buscar lo que serían los campos de la tabla orders. Aquí vemos y tenemos un ID del order, cuál es el tipo, digamos, de producto, el monto y el customer ID. Y de la tabla de shipping también tenemos el status, el customer ID y el shipping ID. Entonces, tenemos ya 3 bases de datos. Vamos a ver cómo podemos incluir una. Vamos a hacer primero un ejercicio de crear. Como tenemos 3, vamos a crear una más y le vamos a insertar datos. Y luego vamos a hacer una relación entre algunas de estas dos. Entonces, para crear datos es para crear tablas es create table, que es el comando de créame una tabla. La tabla seguido del nombre de la tabla, el nombre le vamos a poner, bueno, ya sé que existe la parte de orders, puede ser como la de productos, pero vamos a poner productos, de productos. Abrimos paréntesis y vamos a poner los campos. Vamos a decir que esto va a ser el product ID. Aquí va a ser un entero. Bueno, aquí la ventaja es que podemos copiar y pegar. Luego vamos a ponerle product name. Product name. Y va a ser un varchar. Varchar significa, y fíjate que lo ponemos entre corchetes para que entienda que este campo tiene este tipo de datos. Va a ser un varchar de tipo 100, o sea que esta es la longitud. Hasta ahí es donde va a llegar. Ponemos coma para separar, o sea, esto es un campo, esto es otro campo. Fíjate que tenemos que ir dando ciertos parámetros y ciertas instrucciones para que el ejecutor y la consulta entienda qué es lo que necesita hacer. Ok, tenemos entonces el ID de producto, el nombre y vamos a poner el order ID. Vamos a hacer aquí una relación order ID. De hecho no los podemos copiar completo. Y
uno más que va a ser este, el status ID. Cerramos paréntesis, punto y coma al final. Esto es para que indicarle a el ejecutor que esta es la única consulta que va a ejecutar. Y pues nos dice que la consulta se ha creado. Sin embargo, pues no tiene nada, porque claro, está vacía. De hecho, fíjate que aquí nos ha aparecido la tabla de products. Es importante, bueno, también que lleves una secuencia de mayúsculas y minúsculas. Bueno, yo la puse en mayúscula, pero sería ideal que todas estén con el mismo formato. Vale, entonces ya hicimos la creación de la tabla. Ahora vamos a insertarle datos. Entonces escribimos insert into, que es el comando para introducir las tablas, que es lo que vamos a decir. Así como hacemos select asterisco, que seleccioname todo, aquí es insert, introdúceme, carga, inserta en la tabla que vamos a indicarle, que es la tabla de product, que es la tabla que creamos. Abrimos paréntesis y le vamos a pasar cada uno de los campos. Se los vamos a pasar entre comillas. ¿Por qué? Porque así el gestor va a entender, sin el tipo de datos, solamente el nombre, el gestor va a entender que va a insertar en esta tabla, en este campo, algunos valores, que ya lo vamos a ir indicando. Entonces, Product ID, Product Name, faltan aquí las comillas. Fíjate que cambia de color. Eso significa que tiene que buscar. O sea, no tiene que hacer ningún tipo de cambio en ese encabezado, sino que lo tienes que buscar y hacer alguna acción con él dentro. Vale. Y luego, values, que vamos a ponerle los valores que vamos a insertar en cada uno de estos campos. Entonces vamos a poner aquí un 1, que es el ID del producto. El nombre, por ser un varchar, tiene que ir dentro de las comillas. Entonces product name vamos a poner no sé, SK1. Luego tenemos el order ID, que también dijimos que es un entero, vamos a ponerle 1. Y luego el status, que va a ser entregado. Vale, entonces tenemos los valores, tienen que ser, la cantidad tiene que ser la misma de los campos que estamos colocando aquí arriba. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y acá tenemos 1, 2, 3 y 4. Vale, punto y coma. Ejecutamos y ahora voy a hacer otro insert. Voy a poner aquí un 2, un 2 y un 2 y vuelvo a ejecutar. Vale, y ahora voy a hacer un select asterisco from product, punto y coma, y ejecutamos. Y como vemos, ya tenemos los dos registros que ejecutamos en el insert anterior. Lo único que hice en el value fue cambiar el 1 por el 2. ¿Ok? Aquí puede haberle cambiado el status también, pero bueno. Esa es la manera de hacer insert a una tabla de forma manual. Lo ideal es que esto se haga a través de un ETL, que sea de forma automática. Pero bueno, si estás en una pequeña empresa donde necesitan pues implementar alguna base de datos, esta puede ser una forma en donde tú te puedes ir relacionando y empoderándote con la base de datos y la puedas tú administrar. ¿Ok? Entonces ahora ya hicimos lo que fue la creación de una tabla, la inserción de una tabla. Ahora vamos a ver cómo se relacionan unas tablas con otras. Como dijimos, aquí tenemos en la tabla de Customer ID,
tenemos el Customer ID y en la tabla de órdenes tenemos el ID del Customer. Entonces vamos a traernos, vamos a seleccionar. A mí me gusta escribir los comandos principales de SQL en mayúsculas, porque eso me da, o bueno, en mayúscula en general, porque eso me da una manera de poderlos identificar de forma más rápida. Ok, entonces vamos a seleccionar los clientes, vamos a poner el primer nombre, el primer apellido, me quedo traer el país, vamos a saber qué clientes de ciertos países están comprando algún tipo de producto, o vamos a saber qué es lo que más ordenan, mejor dicho, cuál es qué valor tiene ese producto. Y vamos a ver, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, no vamos a entrar en tanto, pero pudiese ingresar o relacionar también para saber el estatus de esa entrega, ¿no? Pero vamos a primero a ver cuáles son los clientes que ordenan, cuáles son los pedidos que más ordenan según los países, ¿no? Según el país. Por aquí tengo el country. El country me va a dar qué producto o qué ítem ordenan más, cuál es el monto y cuál de los clientes hace más pedidos o hace más órdenes. Ok, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ponemos from, que hay que poner las tablas, de donde se saca la tabla, los campos del nombre y del apellido y del país de la tabla customer. Entonces, ponemos aquí, vamos a ponerlo en minúscula, bueno, yo creo que lo va a reconocer igual, customers, y lo voy a renombrar, le voy a poner una C. ¿Por qué? Porque cuando yo lo voy a ejecutar, lo voy a relacionar con otras tablas, el tener que escribir toda esta palabra completa es más engorroso. Ya al tener una letra o algún alias más pequeño, nos va a ayudar a agilizar la consulta. Entonces, a la tabla Customer le llamé C. Entonces, me vas a traer todos estos campos y vas a empezar por la tabla Customer ID. Vamos a hacer un inner join, perdón, poner aquí mayúscula todo, un inner join ¿con qué vamos a hacer el inner join? Con la tabla de orders. Y a esta tabla le vamos a poner una O. ¿Dónde? Mayúscula. ¿Dónde? Vas a buscar en la tabla C, que es la de Customer ID. Perdón, desde la tabla de Customer vas a buscar el campo Customer ID, que tiene que ser igual a el Customer ID de la tabla Orders. ¿Ok? Como aquí tenemos varios campos, aquí también tenemos que decir de qué tabla son estos campos. ¿Por qué? Porque podemos tener el mismo nombre repetido en las dos tablas. Entonces nos puede dar un error y no de inconsistencia donde él te diga, bueno, de qué tabla quieres que te traiga el campo de order o de country. Vamos a ver primero si esto funciona, si esto está trabajando, si nos arroja resultados. Y sí, aquí vemos que hace el match. Pero esto todavía nos falta una consulta adicional. No, aquí ya tenemos todo, porque dijimos que queremos ver el nombre de las órdenes de los productos que más se piden por país y a ver quién lo pide más. Entonces aquí vemos que John del país UK ha hecho varias compras de diferentes ítems. ¿Ok? Y tenemos también acá del país USA, por ejemplo,
tenemos lo que sería una compra de un teclado y de un mousepad también repetido, ¿ok? Entonces, ¿qué se puede concluir aquí? Bueno, que en USA utilizan ciertos productos que lo van variando, que esta persona pues compra mucho en nuestras tiendas, entonces le podemos hacer alguna promoción adicional y podemos lanzar una campaña para las personas de Estados Unidos para poder pues promocionar más nuestros productos, a ver si más personas pues se animan a comprarnos, ¿no? Entonces aquí fíjate que ya nos salieron dos tipos de campaña. Y acá, ¿qué podemos concluir? Bueno, que David es uno de nuestros clientes que compra pues el producto más caro. Entonces le podemos decir a David que pues tiene algún tipo de promoción o hacerle un incentivo a David para que se motive a comprar otro monitor y así pues tenemos un ingreso adicional. Entonces, como ves, los datos nos están dando, nos cuentan una historia, un relato. Y con eso pues podemos sacar conclusiones o podemos hacer predicciones para mejorar pues nuestras ventas, para mejorar algo que nos esté faltando en nuestro negocio. Entonces, siempre en la parte de datos va a estar relacionado negocio con tecnología. Negocio porque es toda la parte funcional de procedimiento, de proceso dentro de una organización, y tecnología porque te vas a apoyar en personas que tengan capacidades técnicas para poder utilizar esos datos y poderte dar algún tipo de información. Por eso es súper importante también que si tienes habilidades de comunicación, habilidades funcionales en algún área, si las complementas con una herramienta técnica, ya tienes, digamos, un paso ganado en el mundo de los datos. Lo que falta es la lógica que la puedas desarrollar para que puedas aportar más valor a el negocio. ¿Ok? Entonces, fíjate que aquí pues puedes hacer prácticas de SQL. Vamos a pues borrar nuestra tabla de product, y básicamente para que veas que el comando delete cómo funciona, te va a borrar toda la tabla completa. Este es un comando que hay que tener pues cierto cuidado porque nos podemos borrar la tabla que no queremos. Una vez ejecutado, refrescamos acá nuestra página y fíjate que la tabla de product que creamos ya no la tenemos. Entonces esto es una guía rápida donde puedes aprender. También te quiero mostrar una página que te puede servir para ejecutar comandos y poder practicar, ¿no? Acá en esta página pues vas a tener mucha información de lo que es SQL. Es un mini tutorial donde si quieres pues puedes ir practicando y puedes ir haciendo join a través de programas. Igual vamos a seguir haciendo algún tipo de práctica. Yo te recomendaría que pues le eches un vistazo a esta web y puedas pues tener, fíjate que tienes aquí algunos ejercicios para que puedas ir practicando, a saber cómo lo puedes hacer. Esto fíjate que es una forma de ir aprendiendo de forma autodidacta. ¿Ok? No tienes que estar pagando ningún curso ni nada, sino que bueno, te metiste, consultaste esta página y vas a poder aprender. Fíjate que tienen aquí otra serie de recursos que puedes utilizar, así que esta página a mí me parece súper completa en caso de empezar cuando no tenemos disposición para hacer alguna formación paga. ¿Ok? Así que bueno, esto también te lo voy a estar dejando compartido en los recursos para que lo puedas consultar. Y bueno, yo espero que todo lo que vimos hoy haya sido de utilidad para ti. Quiero darte las gracias, yo me siento súper contenta por haberte acompañado este rato en darte esta pequeña introducción a lo que sería el mundo de los datos. Ya sabes que si tienes dudas o preguntas, pues podemos agendar una llamada y podemos pues hacer algún tipo de mentoría
para poderte guiar a hacer ese cambio de empleo o hacer esa transformación, mejor dicho, de tus conocimientos hacia el mundo de los datos en el 2025. Y bueno, si también quieres seguir perfeccionando y mejorando en estas habilidades. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Voy a estar compartiendo más material para que más personas puedan estar empezando en este mundo. Suscríbete aquí a cada uno de los canales en donde voy a estar compartiendo información. Y bueno, muchas gracias por acompañarme en este camino. Mucho éxito y seguimos en contacto.